Vamos a pasar ya a la investigación que este día vamos a presentarles respecto de Petróleos Mexicanos y estos informes a los que tuvimos acceso elaborados por la Unidad de Responsabilidades de Pemex Logística, la Dirección Jurídica de Pemex y que ya están denunciados ante la Fiscalía General de la República. Se investigaban en este sentido presuntas desviaciones volumétricas de gasolinas al interior de las 6 refinerías. Y esto fue denunciado por la administración del ingeniero Octavio Romero Oropeza ante la Fiscalía General de la República. Incluso entre los denunciados estaban los 6 gerentes de estas 6 refinerías. Nada más decir, Sósimo, que tuvimos información respecto de que 5 de estos procesos ya fueron ganados por los gerentes de estas refinerías, con lo cual se comprueba, Sósimo, lamentablemente, que en Petróleos Mexicanos hay una campaña para pues tratar de debilitar esta estrategia del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de generar 1.400.000 barriles de gasolinas con esta meta del autoabastecimiento interno, de fortalecer la soberanía interna en las gasolinas, porque hay este enfrentamiento entre el ingeniero Octavio Romero Oropeza y la secretaria Rocío Nale, en el cual desde la Dirección General de Petróleos Mexicanos se entorpece toda la labor que hace la ingeniera Rocío Nale para sacar adelante esta meta de generar las gasolinas que nos hagan un país soberano en materia energética. Al ganar estos 5, y se prevé que el 6º caso también se gane ya en los juzgados, donde se está ventilando toda este asunto, pues se revela justamente esta campaña orquestada desde dentro de Petróleos Mexicanos para entorpecer la labor de las 6 gerencias en las 6 refinerías, porque se dice en los pasillos de Pemex son personal de Rocío Nale y no del ingeniero Octavio Oropeza. Lamentable esta situación, socio. Pues sí, Nancy Flores, era inédito que estuvieran denunciados, incluso con procesos abiertos, los gerentes de todas las refinerías de Petróleos Mexicanos por supuesto robo de combustibles. Era inédito, y también resultaba sospechoso porque, bueno, esto no es de que existan solamente estas denuncias, sino que terminan entorpeciendo estas metas que se había fijado el gobierno federal de refinación, precisamente de petróleo, para abastecer el mercado interno y lograr la autosuficiencia. El gobierno federal ha hecho esfuerzos importantes precisamente de rescate de Pemex, de reorientar esta política que prácticamente era de chatarrización de Petróleos Mexicanos y terminar vendiéndolo en partes, privatizando el recurso, es decir, los hidrocarburos, el petróleo. Y bueno, pues ahora hay una intención de revertir esta situación, y lejos de acabar con las refinerías, bueno, pues ha sido el anuncio de que habrá otra refinería, la de Dos Bocas, que ya está en construcción, y además de la adquisición de la de Deer Park, que está precisamente en Estados Unidos. Entonces, con todas estas medidas encaminadas a lograr el autoabastecimiento en materia de gasolinas, bueno, pues parecía un asunto de sabotaje interno el que estuvieran denunciados incluso ante la Fiscalía General de la República los 6 gerentes de las refinerías, Nancy Flores. Sí, Sósimo, y pues sí, todos estos esfuerzos que ha hecho el presidente López Obrador por garantizar este autoabasto, esta producción interna. El presidente ha dicho, es como si tuviéramos un árbol de naranjas y en vez de hacer nosotros el jugo, vendemos las naranjas y compramos el jugo de naranja a un precio mucho más elevado, con lo cual pues estaría entorpeciendo sin duda propósito del presidente de generar la soberanía al interior del país. Y bueno, vamos a revisar estas informaciones a las que hemos tenido acceso, porque se hablaba en estas investigaciones internas de Pemex que tuvimos oportunidad de revisar, de desviaciones volumétricas de gasolinas al interior de las refinerías de Petróleos Mexicanos. Es decir, que la sospecha o la denuncia que
presentaron desde la Dirección General de esta empresa productiva del Estado mexicano es que ciertos volúmenes de lo que se debía distribuir a partir de esta producción pues eran desviados con fines criminales para seguir alimentando el mercado negro de las gasolinas, y esto por supuesto derivaba, según esa Dirección General de Petróleos Mexicanos, en graves daños al patrimonio de Pemex, con lo cual participaron en estas investigaciones la Unidad de Responsabilidades de Pemex Logística, la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos y también la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el hecho de que 5 de estas 6 denuncias ya se hayan caído, Sósimo, en los tribunales, pues nos revela que precisamente no tenían todo el sustento para determinar que tanto los gerentes como demás personal de las refinerías estaban desviando estas gasolinas, cuando lo que sí existe es un robo de otra manera, y vamos a hablar también de los volúmenes que sí se roban diariamente en el país. Así es, y es que en estas acusaciones de carácter penal, pues aparecían, como decíamos, los titulares de las refinerías de Cadereyta, Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula, y también el subdirector de producción de petrolíferos, José Manuel Rocha Vallejo, quien precisamente este funcionario es el responsable directo de alcanzar esta meta de propuesta por el presidente de la República de producir 1.400.000 barriles diarios de gasolinas, esto a partir del 2023. Precisamente estas investigaciones, como decíamos, bueno, pues parecía que estaban saboteando esta meta. Así es, Sósimo, y revisar que en 2021 a Pemex le robaron 1.4 millones de barriles de combustibles, esto a razón de 4,000 barriles por día, lo que equivale al 6.8% de lo que le han hurtado, de lo que le hurtaron más bien a Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir que entre enero y noviembre de 2021 se descubrieron y clausuraron además 6.771 tomas clandestinas, 764 personas fueron detenidas por el delito de robo de combustibles y además se aseguraron 1.787 vehículos y 94 predios ligados al huachicol. Esto sí existe en Petróleos Mexicanos, el robo de combustible sigue presentándose en estas cantidades que, si bien ya no son tan escandalosas como lo que ocurría en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siguen siendo importantes para la producción de petróleos mexicanos y sobre todo para este objetivo de generar soberanía en el país, soberanía energética, por supuesto. Sin embargo, no sería a partir de este robo interno en las refinerías, por lo que sabemos ya ganaron 5 de estos 6 casos. Así es, bueno, pues importante señalar este asunto, Nancy Flores, al que haces referencia y que tiene que ver con que, bueno, sí, es cierto que sigue el robo de combustible en Petróleos Mexicanos, pero por supuesto que nada tiene que ver con el que se estaba realizando todavía a finales de 2018. Recordemos que aproximadamente, de acuerdo con datos que ha presentado el propio gobierno federal, bueno, el volumen, digamos, del combustible que se roba de Petróleos Mexicanos es alrededor de el 6 y 7% de lo que se robaban precisamente en la época de Enrique Peña Nieto y anteriormente. Y estas denuncias que se interpusieron precisamente en contra de los 6 gerentes, bueno, pues no es de que las haya interpuesto solito el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. En realidad él ordenó al director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería, y al director general de Pemex Logística, Javier Emiliano González, realizar esta supuesta investigación entre 2019 y 2020 sobre el proceso de medición y los balances de las refinerías a fin de verificar las posibles desviaciones de hidrocarburos. Y fueron precisamente estas investigaciones ordenadas desde la Dirección General de Petróleos Mexicanos para las que dieron forma y cuerpo a las denuncias ya penales que se presentaron ante la Fiscalía General de la República, Nancy. Así es, Sósimo, y revisar que en esta denuncia que ha hecho Petróleos Mexicanos
pues también habría una molestia de parte de quien dirige actualmente Pemex por este encargo específico que le dio el presidente a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Es decir, recordemos que al inicio de este gobierno, el presidente López Obrador indicó que sería la secretaria de Energía quien manejaría todo el tema de las refinerías, entendiendo que el objetivo primordial también de este gobierno es generar esta tan anhelada soberanía energética que nos ha llevado a enfrentar ciertas crisis de manera exitosa, como por ejemplo lo que ocurrió en Texas con esta ola climática de frío, cuando en México pues empezó también a fallar el tema de la electricidad por falta de gas. Se pudo hacer con todas estas hidroeléctricas como generar la energía suficiente para que el norte del país no se quedara sin esta energía eléctrica. Pero también lo mismo en el caso de las gasolinas, de los combustibles, porque recordemos que en el periodo neoliberal se tuvo esta idea de que era mejor nosotros no producir y desmantelar las refinerías, todo el sistema nacional de refinerías que incluye estos 6 complejos, estas 6 plantas tan importantes, y importar todas estas gasolinas, lo que nos llevó prácticamente a depender del mercado estadounidense para conseguir estos insumos, y al mismo tiempo también depender de otros mercados, sobre todo europeos. Sósimo, yo me acuerdo de una investigación que hicimos aquí en Contralínea hace ya varios años, donde se nos indicaba que nos estaban vendiendo las gasolinas más sucias, que en Europa ya estaban prohibiéndose, y a México y a países del llamado tercer mundo se nos vendían estas gasolinas sucias porque aquí no teníamos pues unas leyes ambientales mucho más rígidas. Entonces no solo es el tema de que no seamos soberanos, sino el tipo de calidad que nos vienen a vender en respecto de estas gasolinas, contaminándonos y con ello también generando un problema de salud pública en nuestro país. Así es, Nancy Flores, y bueno, gasolinas sucias y gasolinas caras. También recordemos que eran más caras precisamente que las gasolinas limpias que se quedaban ellos. Acá las vendían, no nada más nos vendían el combustible pues sucio, sino además el combustible caro. Y bueno, pues sí, recordar precisamente que de lo que se trata es de revertir este proceso de, no nada más de chatarrización de Pemex, sino de pérdida de soberanía. Pues recordemos, Nancy Flores, ya hacías referencia a esto que pasó cuando hubo problemas de abastecimiento de electricidad a propósito de lo que pasó en Estados Unidos, y recordemos que Texas, un estado petrolero por sí solo, con más petróleo que muchos países del mundo, bueno, pues resultó afectado y sin la capacidad, sin la posibilidad de tener energía eléctrica. México lo pudo resolver incluso más rápido porque, bueno, pues todavía se cuenta con petróleos mexicanos, y a pesar de toda la política de desmantelamiento, bueno, pudo responder ante esta situación y garantizar que hubiera la energía eléctrica para los mexicanos. Una muestra precisamente de lo que significa tener una empresa productiva del Estado mexicano, en este caso de un sector estratégico, bueno, pues activa y con la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones. Si hubiera estado solamente ya en manos de privados, bueno, pues el problema hubiera resultado por varias semanas, probablemente incluso hasta meses, con las consecuencias sociales y económicas que ello implica. Y Nancy Flores, bueno, pues nada más comentar también a esta disputa a la que ya te referías acerca, digamos, lamentable, porque deberían de todos jalar, pues, como dicen, para el mismo lado. Y bueno, pues esta disputa entre el director de Petróleos Mexicanos y la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ha llevado precisamente a esta suerte de sabotaje interno en Petróleos Mexicanos, que hasta se nota en las propias imágenes, en las propias fotografías, en los propios videos que hay entre estos funcionarios, bueno, donde se ve que la comunicación no es fluida, donde se ve que la comunicación resulta todavía incluso complicada entre ellos. Y bueno, pues ojalá que este tipo de diferencias no lleven a acciones como la que estuvimos viendo, que solamente
entorpeció el trabajo de Petróleos Mexicanos y particularmente de las 6 refinerías. Así es, Sósimo, y recordar que en todo esto, pues la disputa también fue por la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que implicó inversiones multimillonarias, pero también una gran responsabilidad, y pues hasta ahora todos los reportes que se han dado, sobre todo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, indican que esta magna obra que nadie creía que se podía hacer en estos 4 años en las que se planeó, porque estas generalmente este tipo de refinerías se construyen en más de 6 años, pues finalmente sí va a concluirse en tiempo y en forma. Pues esto generó mucho malestar al interior de Petróleos Mexicanos, porque históricamente quien dirigía esta empresa pues era el encargado de todas estas obras. Por eso el director Romero Oropesa habría ordenado directamente al director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería, y al director general de Pemex Logística, ambos sus subordinados, Javier Emiliano González, realizar esta investigación profunda en Petróleos Mexicanos para revisar todo el proceso de medición y balances en las refinerías, y con ello pues generar esta denuncia advirtiendo que había posibles desviaciones de hidrocarburos. Esto, por supuesto, motivó la elaboración de actas administrativas en cada una de las 6 refinerías. Todas fueron firmadas por González del Villar, y en estas se sostiene que sí hubo desvíos de petrolíferos en este periodo de 2019 y 2020, y que de ellos serían responsables estos 6 gerentes. Repetimos, en este caso, 5 de los 6 de las 6 denuncias ya se han ganado en tribunales, lo que significaría que no tenía sustento esta denuncia, este señalamiento de que había desviaciones desde dentro de Petróleos Mexicanos de este combustible, como ocurría en el pasado. Esto, Sósimo, nosotros lo sabemos, lo hemos documentado, como desde dentro se hacían los robos más digamos más grandes diariamente, y Pemex no reportaba esto porque eso le permitía que también la delincuencia organizada, a través de las tomas clandestinas, fuera la fachada de este robo de combustibles impresionante que ocurría en el pasado. Pues ahora al parecer, o al menos eso es lo que han venido determinando los jueces, no existe más en estas refinerías, lo cual pues ya es un avance en el combate a este delito. Nancy Flores, y es que precisamente en estas actas a las que has hecho referencia, bueno, pues inmediatamente se culpaba, entre comillas, a los gerentes de las 6 refinerías, y bueno, pues señalar que en uno precisamente de los documentos denominado Revisión de Balances en Refinerías, fechado el 8 de marzo del año pasado, la Dirección General de Pemex informó que se habían presentado hasta el 12, hasta esa fecha, hasta el 8 de marzo de 2021, 12,937 denuncias, la mayoría por robo de combustibles, de las cuales el 66.7%, es decir, 8,628, las había interpuesto Pemex Logística. Otras 3,417, es decir, el 26.5%, las había interpuesto Pemex Transformación Industrial, y el 4.6%, es decir, 591, Pemex Exploración y Producción. Todavía un 2.3%, es decir, 301 de las denuncias las hizo directamente el corporativo. Nancy Flores. Así es, Sósimo, y también recordar que en todo este combate al crimen organizado, sobre todo al que se dedica al tráfico de combustibles, al tráfico ilegal de combustibles, pues el presidente López Obrador no dudó en su momento en cerrar las válvulas, cerrar las llaves de Petróleos Mexicanos para que no hubiera más desvío en las tomas clandestinas, pero sobre todo para detectar al interior de Petróleos Mexicanos los ductos que se habían generado paralelamente a este Sistema Nacional de Ductos, y que también existía
existían y que esos eran posible por los propios trabajadores de Petróleos Mexicanos, pero sobre todo por funcionarios de alto nivel de esta empresa productiva del Estado, y que ahí se cometía el gran robo de volúmenes impresionante, no tanto por las tomas clandestinas, sí era muy llamativo los números, se hablaba siempre de más de 10,000 tomas clandestinas detectadas en un mes. Sin embargo, el gran robo de combustibles siempre implicó a personal de Petróleos Mexicanos, y eso es lo que se ha investigado. Incluso recordar también que personal de esta gerencia de seguridad que estaba encargada del monitoreo desde el sistema SCADA, este sistema pues muy avanzado que tiene Petróleos Mexicanos, con una innovación tecnológica muy importante, le permitía a Pemex detectar en qué momento los ductos caía el flujo, y eso significaba que estaban robándole, pues hacían caso omiso a estas alertas, y podía estar el sistema SCADA en alerta no uno sino varios de sus ductos, y nadie hacía nada. Pues los titulares de esta área de seguridad ya se encuentran enjuiciados, algunos de ellos están en prisión, otros están prófugos, y entre ellos por supuesto está el general Trawitz, que ha sido muy importante en toda esta investigación contra el robo de combustibles. Veremos también qué ocurre con ese caso penal, y sobre todo si pudiera ya ir revelando quiénes eran los que orquestaban este robo de combustibles desde dentro de Petróleos Mexicanos. Así es, Nancy Flores, porque se trataba ya de un asunto sistémico o sistemático. Petróleos Mexicanos incluso ya tenía que asumir como de manera natural esas grandes pérdidas por el robo de combustible, y que bien ha señalado, bueno, pues se ocultaba solamente entre el robo de combustible de tomas clandestinas, que era importante, que eran muchísimas y que además por ese tipo de delitos ponen en riesgo a la población, pero detrás de esto se ocultaba todavía un robo mayor que se realizaba desde el interior de Petróleos Mexicanos, y que además decía que era imposible de pararse, que era muy difícil de que pudiera cesar, porque era muy complicado que pudieran todas las estructuras de Petróleos Mexicanos tener las medidas de respuesta adecuadas para evitarlo. Y bueno, pues no, lo que se demostró precisamente es de que no había voluntad política para detener este saqueo, este derroche impresionante de recursos que son de todos los mexicanos, de recursos de una empresa productiva del Estado mexicano, Nancy Flores. Así es, Osimo, y en este contexto que estamos viendo del crimen organizado, cómo operaba desde dentro de Petróleos Mexicanos, y también de cómo se operaba desde las tomas clandestinas, pues también recordar que esto que se robó el año pasado en México pues significó una pérdida no solo de 1,412,000 barriles de combustibles, que las personas podrán decir, pues ni siquiera me imagino qué cantidad es esa, sino que la pérdida monetaria ascendió a alrededor de 3,713,560,000 pesos. Eso es, pues sí, muchísimo dinero, Sosimo, ni siquiera podemos imaginarnos cuánto de esos recursos caben en un espacio como este estudio en el que estamos. Si todos los billetes fueran de 1,000 pesos, yo creo que ni siquiera alcanza este espacio para albergar una cantidad de esta naturaleza. Sin embargo, esto solamente es el 6.9% de lo que se robaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, que con Enrique Peña Nieto en el gobierno, las pérdidas ascendían a 53,757 millones de pesos, muchísimo dinero, y esto en 2018 significó que se robaron 20,440,000 barriles de gasolinas, de crudo, de diésel, turbocina y gas. Recordar que en el caso, por ejemplo, de la turbocina, pues es un combustible muy especializado que solamente se utiliza para aeronaves. Es decir, ¿de qué estamos hablando, Sosimo, cuando ya estaban especializados hasta en robar esto? Y no solamente las gasolinas, pues de un mercado negro que creció y creció bastante. Y tú dices algo importante, Nancy Flores, hace unos momentos,
que los que están siendo procesados por estos delitos, bueno, pues digan quiénes eran también los beneficiarios finales de este robo, porque, como decíamos, ya era algo que supuestamente incluso Pemex tenía que asumir estas grandes cantidades que ha señalado Nancy Flores de robo de combustible, que se traducen precisamente en dinero, y que, bueno, pues ¿quién realmente se quedó con esos recursos? Solamente era el general León Trawitz, a cargo de la seguridad en Petróleos Mexicanos, y algunos de sus subordinados, o hacia dónde fluían esos recursos que Petróleos Mexicanos estaba perdiendo día con día. O sea, Sosimo, llegó a tal punto este robo de combustibles que pareciera que México importaba gasolinas para destinarlas a este mercado negro. O sea, de verdad, una tomada de pelo para todos los mexicanos lo que ocurrió en estos sexenios pasados. Y bueno, de esta revisión a los documentos a los que tuvimos acceso, hay uno que se llamó Revisión de Balances en Refinerías, con fecha del 8 de marzo de 2021, y en este la Dirección General de Petróleos Mexicanos argumentaba que se presentaron 12.937 denuncias, la mayoría por robo de combustibles, de las cuales el 66.7%, es decir, 8.628, las interpuso Pemex Logística, el 26.5%, es decir, 3.417 de esas denuncias, las interpuso Pemex Transformación Industrial, el 4.6%, equivalente a 591 de esas denuncias, fueron interpuestas por Pemex Exploración y Producción, y el 2.3%, es decir, 301 denuncias, las hizo directamente el Corporativo de Petróleos Mexicanos. Importante, Sosimo, que estas denuncias, pues 6 de ellas hayan sido absolutamente dirigidas a los gerentes de estas refinerías, al personal adscrito, a la secretaria Rocío Nale, quienes tienen bajo su encargo generar niveles de producción de combustibles, sobre todo de gasolinas, para hacer que México ya sea soberano en esta materia, y que eso pues sin duda entorpece la labor de estos gerentes, además de poner en duda su propia calidad moral para estar al frente, lo cual pues ya han ido ganando y limpiando sus nombres en tribunales, pero no quita que el objetivo fuera incluso tal vez que los corrieran desde entonces y después pues les dijeran usted disculpe, y con esto entorpecer aún más esta meta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y es que Nancy Flores, bueno, pues no se trata de que no se revise el trabajo cotidiano de Petróleos Mexicanos y de las 6 refinerías, que se hagan evaluaciones. De hecho, está muy bien que se hagan evaluaciones cotidianas, permanentes a el trabajo, porque precisamente de lo que se quiere es tener a Petróleos Mexicanos con honestidad trabajando y también siendo eficiente. Aquí el problema es cuando estas actas administrativas empiezan a señalar de manera, digamos que, pues estrambótica a los propios gerentes de las refinerías, y con ello se interrumpe el trabajo de Petróleos Mexicanos, se entorpecen los trabajos, se tienen que invertir mucho tiempo precisamente en defenderse en tribunales, y eso podría impedir que se alcanzara esta meta, y después señalar que fracasó la administración de Rocío Nale, o fracasaron los gerentes precisamente en esta meta que les había encargado el presidente de la República. Esto sin perder de vista esta disputa al interior del sector eléctrico mexicano, es decir, de las estructuras de gobierno que se encargan del sector energético mexicano, Nancy Flores. Así es, Sosimo, y también decir que en estas conclusiones de estas investigaciones internas, pues parecía que todo estaba sumamente probado, de que ahí se hacían desviaciones en estas 6 refinerías desde dentro. Se revisó, por ejemplo, la telemediación, también la medición de temperatura en tanques, la calibración volumétrica de estos mismos tanques, se hicieron verificaciones periódicas física, contra telemediación, también se revisó la falta de hermeticidad de válvulas de proceso, la existencia de discrepancias entre reportes operativos de movimientos de productos y las aplicaciones institucionales, la actualización de los reportes de campo de movimientos de productos a fin de realizar los registros de estos, el nivel de agua y temperatura de los productos contenidos en los tanques, además de aplicar ciclos de
de disciplina operativa al personal asignado para realizar la toma de medición física de niveles y temperatura de productos en tanques. Es decir, pareciera que técnicamente estos reportes pues estaban muy especializados y podrían comprobar que existiera esta desviación de gasolina. Sin embargo, pues el conocimiento que tenemos ya actualizado de esta situación es que no es real esta desviación de productos, sobre todo de gasolinas desde las refinerías, y que esto sería en sí un tema político y no tanto de combate a la corrupción al interior de Petróleos Mexicanos y sobre todo de combate al mercado ilícito de combustibles. Así es, y es que precisamente estos documentos que produjo esta revisión fueron utilizados por la Dirección Corporativa de Administración y Servicios para presentar las denuncias penales a las que nos hemos referido, estas denuncias ante la Fiscalía General de la República, que involucraban a los gerentes de las refinerías y también al propio subdirector Rocha Vallejo. Entonces, bueno, pues como señalábamos precisamente, ahorita, en estos momentos, México ha tenido la capacidad ya de producir 1 millón de barriles diarios de gasolina o de petrolíferos refinados. Sin embargo, todavía faltan otros 400,000 barriles diarios que se tendrían que alcanzar para tener la meta esta fijada por el presidente de la República, y que parecía que de lo que se trataba era de que no se lograra. Así es, Osimo, y todas estas revisiones técnicas que se hicieron a las 6 refinerías en forma de auditorías, pues también sirvieron para levantar actas administrativas en contra de los 6 gerentes y también del subdirector, del ingeniero Rocha Vallejo, quienes pues fueron acusados penalmente por estos supuestos desvíos de gasolinas. Indicar que pues esto, como ya decía Sósimo, pues ha interrumpido sus labores para atender estas denuncias ante tribunales y también les ha generado gastos. Es decir, Sósimo, estamos ante un problema que pareciera resumirse con Pemex contra Pemex, es decir, el propio Pemex poniéndole el pie a un área estratégica que es la de refinación, que por años, por todo el periodo neoliberal se buscó desmantelarla, se buscó que ya no operara, que de hecho fueran privados quienes nutrieran el mercado de las gasolinas, y ahora dentro de Pemex se les sigue bloqueando, se les sigue poniendo el pie para que no lleguen a esta meta de generar 1,400,000 barriles de gasolinas y con ello generar el autoabasto en México. Importante revisar que este tipo de conflictos, de luchas por el poder, luchas internas, pues pueden llevar al traste a los objetivos de la transformación que busca el presidente López Obrador y por supuesto por el que votaron 30 millones de mexicanos para que este cambio en estas políticas públicas se hiciera una realidad y al final pudiera pues en este pequeño rubro del sector energético ser soberano en nuestro país y no depender nunca más de quienes están al frente de estos intereses, beneficiando sobre todo a transnacionales. Así es, Nancy Flores, y bueno, ya en materia de los documentos que se generaron, de estas actas administrativas que sirvieron para enfilar denuncias en contra de estos propios funcionarios de Petróleos Mexicanos, bueno, pues argumentaban que el robo de gasolina en Cadereyta equivalía a 13 autotanques diarios. Esto en la refinería Ingeniero Héctor R. de Lara Sosa, ubicada precisamente en Cadereyta, Nuevo León, donde esta desviación volumétrica, como se le llama, sobre todo de gasolina magna, asciende a 855,457 litros diarios, los cuales corresponderían a 50,865,512 pesos. Este robo de combustible, como decíamos, equivaldría a 13 autotanques diarios, y como señalábamos, no se trata precisamente de que no se revise y de que no se señale o denuncie cuando hay alguna irregularidad. El asunto es
cuando realmente estas investigaciones con datos que probablemente existen o son reales se utilizan para sabotear a Petróleos Mexicanos desde dentro. Así es, Sosimo, y esa cifra que has dado, que mencionaste hace un momento, corresponde a estos análisis que hizo Pemex Logística en un periodo de 3 días entre el 3 y el 5 de octubre de 2019, y en este se señalaba que se presumía que los faltantes sin justificar de estos combustibles ocurrieron en esos días mencionados y que se hicieron en el interior de esta refinería de Cadereyta. En esa misma acta administrativa se señalaba a 3 directivos de la refinería como responsables de verificar que tales acontecimientos no ocurrieran, así como también que debían mantener una estricta vigilancia de la correcta operación de los sistemas de medición y balances dentro de la refinería, y también que estos pertenecen a la subdirección de producción de Pemex Transformación Industrial. Entre ellos se menciona a Abner Roberto Santamaría Hidalgo, gerente de la refinería Cadereyta, también a Juan Manuel Martínez Gómez, subgerente de producción, y Juan Pablo Rojas Pérez, superintendente de movimiento de producto en el sector 4. Sosimo, recordar que cuando en la conferencia matutina del presidente López Obrador tuvimos oportunidad de preguntarle al ingeniero Octavio Romero Oropesa por estas denuncias, que hasta entonces no sabíamos todo lo que implicaban, el ingeniero indicó que no era en contra de personas en específico. Dijo que estas denuncias no mencionaban a los gerentes, sino que solamente se hacían pues de rutina para verificar cómo estaba el tema de los combustibles, de robo de gasolinas al interior de estas refinerías. Lo que nos demuestran estos documentos a los que tuvimos acceso es que sí estaban dirigidas, que sí integraban y mencionaban abiertamente a los 6 gerentes y además a su personal más importante dentro de la operación de las refinerías, con lo cual queda claro que esto no era a quien resulte responsable, sino que Petróleos Mexicanos ya ponía como presuntos responsables con nombre y apellido a los 6 gerentes y su personal, y con esto por supuesto que se ha entorpecido por bastante tiempo. Estamos en 2022 y esto todavía se sigue litigando. Viene desde 2019 y por supuesto que ha entorpecido esta meta del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar la producción que tanto se necesita. Recuerdo, Nancy Flores, aquella respuesta precisamente de Octavio Romero a esta pregunta que le hiciste en la conferencia de prensa matutina, y bueno, pues él, pues sí, dijo que las denuncias eran contra quien resultara responsable y también minimizó todo el asunto como eran prácticas de rutina y que no tenían ningún tipo prácticamente de incidencia. Sin embargo, al ver ahora los documentos, al tener acceso ahora a los documentos, bueno, pues nos damos cuenta de que no era contra quien resultara responsable, es decir, pues prácticamente el director de Petróleos Mexicanos mintió ahí en la conferencia de prensa matutina ante el presidente de la República y ante, bueno, los propios reporteros de La Fuente que estaban cubriendo ahí la conferencia precisamente. Y bueno, pues precisamente el director de Petróleos Mexicanos miente ahí para no verse, digamos, en entredicho esta lealtad a el propio gobierno federal y tratando de minimizar estas denuncias que llevaban el objetivo de entorpecer los logros para sabotear, digamos, a otra funcionaria miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Sosimo, y pues revisar que en todo este tema de el desvío de estos combustibles, pues es un asunto que no queda cerrado, o sea, finalmente puede apelar el propio Petróleos Mexicanos en otras instancias y seguir con esto entorpeciendo que se llegue a las metas que tanto se ha propuesto el presidente López Obrador y que por supuesto está empeñada la secretaria de Energía en llevarlas a cabo. Y también, Sosimo, recordar que cada una de las refinerías fue mencionada en estos reportes como organizadora de estos faltantes, y con ello pues todo el sistema nacional de refinación fue metido en estas denuncias y con estos objetivos de ir entorpeciendo esto.
En el caso de la refinería Madero, ahí se acusa que hubo un desvío por 76.5 millones de pesos. Esto se trata de otra acta administrativa elaborada el 24 de febrero de 2020 y firmada por el director general de Pemex Logística. Es para la refinería Francisco y Madero en Tamaulipas, en donde se afirmaba que la desviación volumétrica habría ascendido a 76.459.437 pesos, correspondiente a 151.484 litros por día, lo que presumía que la sustracción ilegal de hidrocarburo equivale a 2.5 autotanques diarios de 60,000 litros. Sósimo, sin duda, un tema que no se acaba con estas investigaciones previas, con todos estos años ya transcurridos desde 2019 hasta lo que llevamos de 2022 y que va a seguir pues avanzando. No sabemos qué tanto ha entorpecido esta situación y sobre todo también con una campaña de mentiras donde no se avisa a la sociedad exactamente qué es lo que está pasando. Así es, Nancy Flores, y con respecto de la refinería de Minatitlán, aquí se asegura que se están perdiendo 2.5 autotanques diarios. De manera textual, en estas actas que se levantaron y que sirvieron precisamente para apuntalar las denuncias penales en contra de los gerentes de las refinerías, dice: existen movimientos operativos registrados en el sistema SIP que no están soportados con los documentos operativos de las áreas involucradas, como sábanas operativas y bitácoras. Se encuentran en la mayoría de los días operativos analizados que los niveles de algunos tanques usados para los balances en SIP no están soportados con telemedición ni con los registros de bitácora de operaciones de movimiento de productos. Y entre otras irregularidades señala que se identificó que las tablas de calibración de los tanques TB11 y TB14 cargadas en sí presentan diferencias con las tablas de calibración más recientes, y se detecta que frecuentemente la operación diaria de los tanques de transferencia de custodia se realizan a balance, recibo y entrega, es decir, una terminología por supuesto técnica para señalar que se estaban haciendo mal las cosas en esta refinería de Minatitlán, y que, bueno, como decíamos, sirvió precisamente para enderezar estas denuncias penales, no solamente contra el personal, digamos, operativo de ahí, sino nada más y nada menos que contra los gerentes de las refinerías. Así es, Sósimo, y en el caso de Salamanca, la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República ostenta que por el delito de robo de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos había denunciado a 15 servidores públicos, algunos de ellos incluso que ya estaban jubilados de esta refinería de Salamanca y que pudieran estar vinculados directamente a la alteración de las básculas para el robo de combustibles. Además, se responsabilizaba, por supuesto, al gerente de esa refinería, Fidel Vizcaíno García, al ex superintendente Carlos Eduardo Palomo Juárez y a los jefes de sección Andrés Banda Morales y Blanca Estela Zavala Muñoz, y a otros 11 trabajadores petroleros por supuestamente no haber verificado y mantenido una estricta vigilancia en la operación de los sistemas de medición y balances. El acta administrativa sobre esa denuncia por alteración en básculas de medición de petrolíferos, descubierta el 24 de febrero de 2020, se explica que responde a múltiples denuncias realizadas a la Dirección General de Pemex Logística en el sentido de importantes variantes en la medición de básculas instaladas en la refinería de Salamanca, en donde el personal de ese centro de trabajo presumiblemente estaría inmiscuido en alteración de las mismas y relacionado al mercado ilícito de hidrocarburos. Pues ya vemos nuevamente, Sósimo, ahora en esta investigación de la Fiscalía General de la República, que la denuncia sí era contra personas con nombre y apellido, contra servidores públicos en activo e incluso jubilados, y que esto pues claramente tiene tintes políticos en el fondo y que buscarían entorpecer que estas metas se llevaran a cabo, o por lo menos que fracasara la secretaria de Energía Rocío Nale o su equipo, y en todo caso se les responsabilizara por no llevar a cabo esta meta, algo sumamente grave. En su momento, Sósimo, no sé si recuerdes, también publicamos, Miguel Vadillo en su columna Oficio de Papel reveló cómo el presidente López Obrador, al enterarse de que esto se había
interpuesto ante la Fiscalía General de la República, se enojó muchísimo en aquella reunión e incluso regañó entre quienes estaban presentes. Era una reunión de seguridad al director de Petróleos Mexicanos por haber interpuesto estas denuncias sin tener, en aquel momento se sospechaba, el sustento para denunciar a los 6 gerentes, y bueno, ahora ya se confirma que en efecto nunca se tuvo el sustento para aquellas denuncias, ya que van ganando 5 de estos 6 procedimientos en su contra. Así es, Nancy Flores, y bueno, tendríamos que preguntarnos cuáles son los costos precisamente de estas denuncias que, bueno, terminaron solamente por entorpecer el trabajo de Petróleos Mexicanos. Precisamente también en estas actas, a propósito de la refinería de Oaxaca, bueno, pues ahí se determinaron que se estaban desviando gasolinas por por un equivalente a 90 millones de pesos, es decir, a 7 autotanques diarios. Así es, Sosimo, y en el caso de la refinería Tula, ya muy rápido lo mencionamos, de nombre Miguel Hidalgo, el acta administrativa firmada por Javier Emiliano González del Villar afirmaba que la desviación volumétrica encontrada en esa refinería ascendía a 9.297.461 pesos, que correspondía a 21.844 litros por día. Es decir, presumía esa acta que la sustracción del hidrocarburo diario equivalía a un autotanque. En este sentido, el documento añadía que los faltantes de combustible sin justificar descubiertos en esa refinería, los responsables serían el propio gerente Felipe Alberto Careaga Campos, el subgerente Jorge Arturo Recio Espinosa y los superintendentes Juan Carlos Martínez San Juan y José Alonso Meneses Castañeda, entre otros petroleros de menor nivel. Pues sin duda, Sósimo, una revisión muy importante a estos documentos internos de Petróleos Mexicanos, donde se descarta que no estuvieran involucrados directamente los gerentes en estas denuncias, y con ello pues se habría entorpecido todo el manejo del Sistema Nacional de Refinación, al parecer sin mucho sustento, porque como hemos visto 5 de estas 6 denuncias pues ya se han ido ganando. Y como señalábamos, Nancy Flores, no es de que estemos en contra de que se revisen los procesos de Petróleos Mexicanos en todas sus refinerías, es decir, sea Pemex Refinación o Exploración. En realidad, bueno, pues qué bueno que se revisen. Aquí lo que se critica es el sesgo político o la intención de generar sabotaje desde el interior de la propia paraestatal o empresa productiva del Estado para que no se cumplieran las metas, que además son metas pues muy importantes para el país en su conjunto, porque significaría precisamente alcanzar la soberanía en materia de gasolinas. Así es, Sósimo, y pues también decir que es muy importante que continúe esta cruzada en contra del crimen organizado, en contra de quienes siguen sustrayendo estos miles de barriles de Petróleos Mexicanos, porque esto no puede continuar de esta manera, incluso cuando ya solo representa el 6.9% de lo que se robaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sigue siendo un número importante, ya lo veíamos tan solo el año pasado, alrededor de 3,000 millones de pesos la pérdida que pues tuvo Petróleos Mexicanos, el erario de la nación, porque Pemex es de los mexicanos, y pues esto no debe de seguir continuando, pero esta cruzada no debe tampoco de tener tintes políticos, sino más bien realmente de combatir a quienes sí están incurriendo en este ilícito, y en ese sentido pues Petróleos Mexicanos debería de hacer una revisión de sus propios protocolos y de su actuación respecto de estas 6 denuncias. Por supuesto, también sería importante que se hiciera al interior de esta empresa tan importante para México. Así es, y bueno, y insistir en lo que comentábamos hace un momento, Nancy Flores, en que, bueno, pues aquellos que han estado siendo procesados por robo de combustible, bueno, pues ojalá también aporten información de quiénes eran los beneficiarios de este robo que era multimillonario durante los sexenios anteriores, y de los cuales, bueno, pues ahorita no se ha alcanzado a figuras más arriba de Petróleos Mexicanos o de la Administración Pública Federal. Y bueno, pues estamos seguros que la responsabilidad, digamos, no era nada más de seguridad de Pemex. No sabemos hacia dónde fluían esos recursos, qué uso se les daba a estos dineros por miles de millones de pesos que se estaban robando de Petróleos Mexicanos.